Muy bien, colegas, ya estamos conectados también en Facebook. Nuevamente les doy la bienvenida, el agradecimiento por estarnos acompañando. Y como les comentaba, es un seminario que vamos a tener de 6 sesiones. Quise hacer esta charla introductoria y pedirle amablemente al doctor que nos apoyara en hablarnos pues acerca de los tópicos que vamos a tratar, la importancia de conocerlos, cómo nos pueden servir estas herramientas y técnicas de litigación como postulantes a la hora de desenvolvernos tanto en sede ministerial como en sede judicial. Eh, Les comentaba también que ahorita en un momento al finalizar les voy a compartir pantalla del temario que amablemente nos compartió el doctor, pues para que se den una idea de lo completo que está. Y la verdad, sí está muy actualizado también, eso es lo importante. Dicho lo anterior y el agradecimiento a los compañeros que ya están en Zoom y en Facebook Live, me voy a permitir cederle la voz al doctor Eric Mejía Iglesias, quien es agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. Cuenta con una senda experiencia que le permite precisamente hablarnos de estos temas y que sin duda esperamos que sean de su agrado y de gran ayuda. Muchas gracias, doctor. Nuevamente bienvenido y me permitiría cederle el uso de la voz a efecto de poder iniciar con nuestra charla introductoria. A ver, no sé si me escuchen por ahí ya bien. Muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Sí, ya se escucha. Sí, se Gracias, escucha bien. qué amables, gracias. Entonces, pues vamos a dar inicio nada más a esta introducción. Agradezco muchísimo por la invitación en un primer momento, pues a darles esta pequeña charla, pero sobre todo, pues al seminario que vamos a tener, que iniciamos ya el día de mañana y que bueno, pues ya nos enfrentamos a situaciones más complicadas, tratándose de ya etapas diversas. Por ejemplo, yo les comentaba siempre que muchos abogados, pues lo que hacen es estar en la etapa inicial, ¿no? Y bueno, ya posteriormente la intermedia y juicio ya complica un poquito, ¿no? Y sobre todo también se complica un poco cuando se tienen que ofrecer datos o medios de prueba en la audiencia inicial y donde se tienen que ejercer precisamente estas técnicas de litigación, pues es donde viene el problema, ¿verdad? Porque viene la parte del ofrecimiento de los medios de prueba o datos de prueba, y bueno, pues ahí les pregunta el juzgador que de qué manera van a desahogar sus datos o sus medios de prueba. Y bueno, pues ya ahí es donde se nos empieza a complicar la cosa porque pues hay ciertos requisitos, ciertos lineamientos para poder realizar un ofrecimiento y sobre todo las fases que conlleva la prueba en sí y que, bueno, lo debemos de tomar en consideración. Estas técnicas de litigación pues empiezan claramente desde que incluso me atrevería a decirlo desde el momento en el que la persona se encuentra detenida ante la gente del Ministerio Público, existen esas técnicas, pues así lo establece también el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde establece esa facultad que tiene también el agente del Ministerio Público para poder decretar una libertad durante la investigación. Entonces, en un primer momento sería importante destacar que cuando, por ejemplo, en un caso práctico, pues la familia de nuestro representado, o más bien de su representado, pues les va a decir, abogados, mañana, ¿qué cree que pues, acaban de detener a mi familiar? Y bueno, necesito de sus servicios, ¿no? No, pues a qué hora lo detuvieron, ¿no? Lo detuvieron a tal hora, ok, ¿dónde está? No, pues en tal agencia. Entonces, en esos términos, lo primero que tenemos que identificar, pues son los requisitos claramente de lo que establece el 140, que es la libertad durante la investigación, y si advertimos que son requisitos que resultan procedentes, podemos solicitar la libertad en ese momento de conformidad con ese numeral. Establece también que uno de los requisitos, bueno, es que sean delitos patrimoniales, que no sean graves, y sobre todo que el Ministerio Público no advierta la necesidad de la cautela. Entonces vamos a tener que destacar esta parte de la cautela que precisamente más adelante lo vamos a tocar también respecto de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, dejando subsistente la prisión justificada y por supuesto dejando a la gente del Ministerio Público esa carga de la prueba
también respecto de la imposición de una medida cautelar que deberá de sustentar claramente la Fiscalía esa necesidad de imponer una medida cautelar. Si bien es cierto, el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo establece el catálogo de medidas cautelares, ese catálogo de medidas cautelares catálogo de prisión preventiva oficiosa y donde nos da esta parte de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Se elimina, dice, bueno, ya no, aunque esté en el artículo 19 constitucional, los delitos de prisión preventiva oficiosa, se requerirá justificar, que bueno, se deriva precisamente de la sentencia del campo, del caso de Zompantle Tepile, en donde se establece precisamente esta situación respecto de la prisión preventiva oficiosa. Entonces, ahora toda la prisión que solicite como medida cautelar la Fiscalía, pues deberá de estar justificada. ¿Y dónde va a sentar las bases esa justificación? Es muy sencillo, la justificación del agente del Ministerio Público deberá de estar plasmada para la solicitud de la prisión preventiva justificada en lo que establece el numeral 168, 169 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde claramente establece los elementos de la necesidad de la cautela. Entonces, cuando estamos en la agencia del Ministerio Público, pues vamos a solicitar la libertad de nuestro representado y tenemos que establecer desde un primer momento que, uno, no sea un delito, por supuesto, grave, que sea un delito que no sea con violencia patrimonial, por supuesto, pero sobre todo que el Ministerio Público no solicitará la prisión preventiva como medida cautelar, también que no va a solicitar, en este caso más bien que esté en riesgo la víctima o posiblemente que la investigación también pudiese estar en riesgo, ¿no? Esos elementos muy claros, el agente del Ministerio Público los va a tener que verificar y para eso son ustedes, ¿no? La defensa, desde ahí empieza sus técnicas de litigación, porque ¿qué van a utilizar? Pues deben de justificar la cautela, ¿no? Entonces, solicitarle, por supuesto, a sus clientes o familiares de su cliente lo necesario para garantizar un arraigo dentro de esta demarcación y sobre todo que no va a existir peligro en la investigación o un riesgo y que, bueno, las víctimas tampoco van a tener un riesgo, ¿no? Entonces, habiendo justificado dicha situación mediante documentación que ingresen en la fiscalía, con eso pudiera ser contundente para solicitar una libertad durante la investigación. Recuerden también que el agente del Ministerio Público es una autoridad y la autoridad del Ministerio Público puede ser impugnada mediante diversas situaciones. En este caso, ante una negativa de la libertad de su representado debidamente justificada, bueno, resultaría procedente incluso un amparo contra esa determinación en donde pudiera proceder un amparo indirecto en términos de lo que establece el artículo 22 de la Constitución y el artículo 15 de la Ley de Amparo, en donde pudiera incluso proceder este medio de impugnación, ¿no? Que pudiera obtener de esa manera también la libertad del representado, tomando en consideración que la privación de la libertad, teniendo como medida cautelar una menos lesiva, Ministerio Público, igual que el juez de control, deberá de hacer una aplicación e interpretación del principio de mínima intervención para poder dejar hasta el último, ¿sí? Esta situación de la prisión, ¿no? Debe de ponderar la libertad del representado y por eso pudieran obtener también esta libertad. Ahora bien, por lo que hace ya a lo que es el proceso dentro de una etapa judicializada, pues nosotros sabemos pues ya de fondo que este sistema de justicia penal pues se divide en varias etapas, sobre todo en 3 etapas, pero que estas también se dividen en subetapas. Tenemos la etapa de investigación que se va a dividir en 2, ¿sí? Esta etapa de investigación inicial que es ante la Fiscalía y también ante el juez de control y ante la Fiscalía, bueno, lo conocemos como etapa de investigación no judicializada, etapa de investigación desformalizada. Ministerio Público, si encuentra elementos suficientes para poder llevarlo ante un juez de control, entonces así lo va a hacer valer. Pero recuerden que la gente del Ministerio Público solamente podrá ordenar
detención o podrá determinar esa detención en términos de lo que establece el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto y párrafo sexto, y la temporalidad en la cual el Ministerio Público tendrá una persona detenida será su sustento en el artículo 16 constitucional, párrafo décimo. Es con ese antecedente constitucional que el Ministerio Público puede mantener esta persona detenida, pero no es suficiente, es decir, tengo elementos para poder sujetarlo a un proceso, entonces lo voy a ingresar con un juez de control para que pueda calificar ese juez de legal esa detención. Entonces, cuando ya ustedes acuden con el agente del Ministerio Público y se dan cuenta que no reúne los requisitos que establece el numeral 141 de la legislación nacional, entonces, pues ya no hay nada más que hacer, ¿no? Más que esperar a que, bueno, se lleve a cabo la audiencia de control de detención, en donde van a verificar cosas relevantes, ¿no? Estas situaciones relevantes tienen que ver claramente con lo que son dos cuestiones, tanto de forma como de fondo, ¿sí? Y que tienen que tener bien presentes. Cuando está una persona detenida, ustedes como defensores o incluso como asesores jurídicos también pueden realizar actos de investigación. Por ejemplo, si a lo mejor a la persona la detuvieron en determinado momento, determinado lugar, pueden trasladarse al lugar de los hechos para poder pedir algunas videograbaciones o preguntar a vecinos. Pueden hacer ustedes su investigación de manera independiente y eso lo establece el artículo 20 constitucional, apartado A y también el apartado B, en donde en todo caso ustedes también pueden realizar actos de investigación, incluso ustedes como defensores privados pueden realizar actas entrevista, es decir, entrevistar a testigos. Evidentemente deberán de verificar para realizar esas actas de entrevista lo que establecen las formalidades del artículo 216 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esas actas entrevistas posiblemente las pueden ingresar ante el juez de control, sí, también las videograbaciones para poder descartar que a lo mejor pudo haber participado en ese tiempo. Recuerden que la fiscalía pues puede dar un horario en específico de la detención, sin embargo a lo mejor dentro de unas videograbaciones pues, se puede advertir que no sucedieron en esos horarios que la fiscalía dice y bueno pues puede también ser un motivo de debate dentro del control de la detención. Ahora bien, vamos a imaginarnos que la fiscalía decide que sí reúne los requisitos que establece el artículo 146 en cualquiera de sus hipótesis y 16 constitucional y que tiene suficientes datos de prueba para poder llevarlo ante un juez de control. Entonces ustedes pues acudirán a la audiencia de control de detención y cuando se trata de una audiencia de control de detención, debemos de tomar en consideración dos aspectos fundamentales. Uno, las cuestiones de forma y otro, las cuestiones de fondo, es decir, las cuestiones de la legalidad en cuanto hace a la detención, es decir, los primeros respondientes que son los que tienen la primera intervención en la detención, cómo realizaron la detención. Entonces vamos a ver esa legalidad respecto a los primeros respondientes en la detención. Vamos a imaginarnos que la detención se realiza a las 8 de la noche, una persona llama por el botón, que hay unas personas discutiendo en un determinado lugar, que uno trae un arma de fuego, ¿no? Y que está accionando el arma de fuego. Hay una patrulla cerca, llega en menos de un minuto y observa un masculino que está accionando un arma de fuego, ¿no? Le piden que baje el arma de fuego y en ese momento se acerca con el masculino y lo someten. Y en ese momento le hacen el conocimiento que lo que acaba de realizar es un acto ilícito y que por lo tanto es un delito y debe ser trasladado a la agencia del Ministerio Público. Se le hacen saber sus derechos a las 8:05 y es trasladado a la agencia del Ministerio Público arribando a las 9 de la noche. El Ministerio Público realizan esa puesta a disposición a las 9:05. El Ministerio Público inicia su carpeta de investigación 9:15. Hace un registro nacional de detenciones, el cual es a las 8:45. Y bueno, pues vean ustedes la cronología de la detención, en donde se advierte que por ese lado, pues a lo mejor la cronología estuvo bien, porque pues a las 8 acuden, llegan 8:05, lo detienen 8:07, se trasladan, entonces todo está bien, incluso el Registro Nacional de Detenciones lo realizan de manera también correcta. Y entonces, por ese lado, en una audiencia de control de detención, pues no podemos debatir por lo menos la legalidad.
pero podrá haber cuestiones de fondo que sí se puedan debatir, es decir, que compagine lo que establece el artículo 16 constitucional, también lo que establece el 146, ya sea en su primera hipótesis o segunda, porque ha habido casos en donde pues la fiscalía refiere que es la hipótesis del apartado B, hipótesis segunda, y resulta que no es así. Y bueno, por esos motivos a lo mejor pues hay una violación procesal y entonces se decreta la inmediata libertad de su representado porque no se adecuan las hipótesis que establece el Código Nacional respecto de la flagrancia. Al haber hecho ustedes un análisis de esto, vamos a suponer que si acudieron a algún lugar y tienen un testigo o tienen un video que dice un horario distinto, que en el horario que dice la fiscalía a las 8 de la noche está todo solo, no se ve nada, no hay movimiento de las 8, desde las 10 para las 8 hasta las 8:30 no hay movimiento y Ministerio Público dice que a las 8 sucedieron los hechos. Pero tengo un video. La pregunta sería, ¿puedo ofrecer ese video en ese extracto, en la audiencia de control de detención para demostrar que la detención no fue en ese horario? El Código Nacional, si ustedes advierten, no establece oportunidad para poder ofrecer medios o datos de prueba para desacreditar la supuesta legal detención del agente del Ministerio Público. No hay un artículo que diga que se podrán ofrecer datos o medios de prueba para desacreditar. Sin embargo, recordemos también lo que establecen los parámetros constitucionales, la aplicación del control difuso y la aplicación del control convencional en los casos de naturaleza como esta, donde la legislación nacional no establece de manera literal, sí, una oportunidad de ofrecer pruebas. Y es por ello que debemos de situarnos en lo que establece el artículo primero constitucional en su párrafo segundo, derivado de la reforma del 2011, en donde dos principios fundamentales surgen. Y entre ellos es el principio pro persona o pro hominem y el principio de interpretación conforme, en donde dichos principios constitucionales se encuentran relacionados con el artículo 133 de la Constitución, en donde establece la supremacía constitucional y que va a perdurar lo que la Constitución dice. Por lo tanto, entonces, si en el control de la detención el Código Nacional no me establece que puedo ofrecer datos o medios de prueba, la obligación de la autoridad judicial es realizar una interpretación conforme, es decir, qué dice la Constitución respecto de la admisión de los medios o datos de prueba para las partes. Entonces nos tendríamos que situar en lo que establece el artículo 20 constitucional, apartado B, fracción cuarta, y ahí nos dice, se le recibirán todos los datos o medios de prueba a las partes, incluso a la defensa, se le auxiliará para cualquier cosa que requiera, ¿no? Entonces, la Constitución establece que se le deberán de recibir todos y cada uno de sus datos de prueba y entonces en el control de la detención, para no vulnerar derechos fundamentales, sobre todo el derecho a la prueba, se le tiene que admitir ese video. Y entonces usted le va a decir, el juez les va a preguntar, ¿cómo quiere que se incorpore ese video? ¿Como dato de prueba o como medio de prueba? Entonces, aquí es donde nos vamos a empezar a tener problemas, porque si es como dato de prueba, pues a lo mejor usted le cuenta lo que dice el video, ¿no? Pero si es como medio de prueba, pues ponga el video, ¿no? Pero para poder poner el video necesitamos forzosamente que las pruebas documentales requieren de un testigo de acreditación. Entonces, ¿quién va a ser su testigo de acreditación? Es decir, por conducto de quién va a ser incorporado ese video que le va a mostrar al juez esta parte de la detención que no fue de manera correcta, ¿no? Entonces, es importante establecer dichas circunstancias. Habiendo calificado de legal la detención, se procederá a la formulación de imputación. Pero antes, en la calificativa de legal detención, para todos aquellos que, bueno, vayan incursionando y que apenas vayan a hacer sus primeras audiencias de control, pues los jueces lo hacen de la siguiente manera. Si hay un control de detención, una audiencia de control de detención, los jueces les van a pedir a qué hora fue, a la fiscalía le van a pedir ¿a qué hora fue el hecho? ¿Dónde fue el hecho? ¿A qué hora fue la detención? ¿A qué hora fue el registro nacional? ¿A qué hora le leyeron sus derechos? ¿A qué hora fue puesta a disposición? ¿A qué hora se hizo el registro, el RND?
Ya que se haya verificado todo eso, le van a preguntar a la fiscalía que con qué datos de prueba sustenta esa petición de que se califique de legal la detención. Y en la mayoría de los casos, muchos tratan de establecer otros datos de prueba eh, para poder establecer esa flagrancia. Pero a veces esos datos de prueba que la fiscalía va a proporcionar no tienen relación con la flagrancia. Por ejemplo, si voy a establecer para la flagrancia un dictamen de necropsia, pues obviamente no tiene que ver con la hipótesis de la flagrancia. Entonces solamente se tiene que hacer del conocimiento los datos de prueba que cuenten para sustentar la flagrancia. Vamos a imaginarnos que califican de legal la detención, se procede a la formulación de imputación, donde se les hace saber 5 cosas al imputado: el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica preliminar, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, el nombre de los acusadores, la forma de intervención, y es lo fundamental en la formulación de imputación. Posteriormente que se le haga saber la formulación de imputación, se le va a preguntar si tiene alguna aclaración el imputado o su defensor respecto de la imputación que se le hizo en ese momento. Este va a decir que a lo mejor no, o si dice que sí, bueno, pues ya que se le aclare, y posteriormente va a pasar a su declaración. Y es aquí donde nos detenemos un poquito para saber la viabilidad y la pertinencia de que el imputado declare o no. Aquí comienzan esas técnicas de litigación porque pues empieza incluso con las propias preguntas que se le tienen que hacer al imputado, la tipología de preguntas que se permiten dentro de este sistema de justicia penal, ¿sí? Y que si yo no puedo realizar preguntas correctas, no podré desahogar a mi testigo. Entonces, en este caso, que es la declaración del imputado, vamos a imaginarnos que el imputado, pues sí va a declarar, ¿no? Entonces le van a preguntar si lo quiere hacer de manera abierta o lo va a hacer de preguntas de su defensa. También se le va a hacer saber si es su deseo que las demás partes le pregunten, tanto la fiscalía como también el asesor jurídico, que es uno de sus derechos, esa parte de que se le cuestione, ¿no? Entonces, si él decide declarar de manera libre, bueno, pues ya podrá declarar, y si desea que le hagan preguntas, pues evidentemente entonces, pues va a poder contestar esas preguntas, pero las preguntas deberán de ser, por supuesto, de muy específicas, como lo establece el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que vamos a ir en un momento para allá. Habiendo ya declarado el investigado o reservándose su derecho para hacerlo, es que se necesita ahora sí que la fiscalía esgrima argumentos vinculatorios para que pueda dictar una autovinculación a proceso el juez de control, en donde estos deberán de ser idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para poder establecer de manera probable la responsabilidad de una persona. Esto lo establece el artículo 19 constitucional y también así el artículo 316 en su fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que solamente exista un indicio de que participó esta persona en el evento delictivo para dictar auto de vinculación a proceso. No se deja pasar que hay delitos que son, bueno, como los llaman, de realización oculta, como son los delitos de género, como es a lo mejor una violación, ¿no? A lo mejor un abuso sexual, o a lo mejor incluso hasta un homicidio o un feminicidio, en donde pues el victimario espera el momento oportuno para poder privar de la vida a la mujer sin que esté nadie. Por esas situaciones, cuando no hay testigos presenciales de los hechos, la Corte se ha pronunciado respecto de lo que es la prueba indiciaria o prueba circunstanciada, que esta implica llegar de hechos desconocidos a hechos conocidos, es decir, del cúmulo de información razonable, se logra establecer en grado de probabilidad que una persona ha participado en un evento delictivo. Entonces, con eso es suficiente para dictar auto de vinculación a proceso. Sin embargo, antes de ello, pues vamos a lo que establece el artículo, ¿sí? 314 y 315 del Código Nacional. Me voy a detener aquí un poquito para poderles explicar más a detalle, ahora sí, las técnicas de litigación que conlleva. Miren, estas técnicas vienen plasmadas en el artículo o en la etapa de juicio oral,
Por eso es que el artículo 314 es muy claro en establecer que para poder desahogar medios de prueba o datos de prueba dentro de la duplicidad del término constitucional, se deberá establecer las reglas de juicio oral. ¿Y dónde encontramos las reglas de juicio oral? Muy simple, artículo 370, 373, 376, 380, 383 y 386. Vienen las hipótesis claramente de las técnicas de litigación. 1, los tipos de preguntas. 2, reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio. Y 3, vienen la incorporación de las pruebas testimoniales o periciales o documentales. ¿Sí? Y ahí viene cómo es que se tienen que realizar claramente pues ese desahogo. Previo a ello, esas técnicas de litigación también implican que si yo voy a ofrecer medios de prueba o datos de prueba, bueno, ustedes como defensores, debemos de establecer ciertos parámetros. Uno de ellos es que debemos de entender las fases de la prueba. Y bueno, vamos a irnos un poquito atrás, como lo establece la teoría general del proceso respecto de la prueba. Y no se debe dejar pasar claramente que la prueba es un derecho humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la prueba cumple con los fines del proceso que están establecidos en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera, donde nos dice que uno de los objetos del derecho penal lo es el esclarecimiento de los hechos. Y para poder esclarecer el hecho, pues forzosamente se requiere de un ofrecimiento de pruebas, ¿no? Para que el juez pueda ponderar. Pues si el juez únicamente establece pruebas por parte o datos de prueba o medios de prueba por parte de la fiscalía, que en este caso de la fiscalía son nada más datos de prueba, los encuentra a lo mejor razonables y la defensa no dice nada, bueno, pues entonces el juez podrá ponderar de manera libre y lógica, de manera conjunta, los datos de prueba sin haber sido controvertidos. Entonces, se pide la duplicidad del término para ofrecer esos medios de prueba. Y para poder ofrecer, la teoría general del proceso establece como elementos o fases de la prueba. Número 1, nos dice que debe de haber un ofrecimiento, ¿sale? Entonces, es ofrecimiento, debate, admisión y desahogo. Esos 4 elementos nos dice la teoría general del proceso, ¿sí? Pero, obviamente, en materia penal se agrega, ¿sí? Un elemento más y ese elemento es el descubrimiento. Entonces, las fases de la prueba constan de 5 elementos: descubrimiento, ¿sí? Ofrecimiento, debate, admisión y desahogo. Bajo esos términos debemos de cumplir precisamente por lo que hace el descubrimiento, lo que establece el numeral 337 de la legislación adjetiva nacional, en donde nos dice que deberá de descubrirse todos y cada uno de los medios de prueba cuando vayan a ser ofertados por lo menos 3 días antes de la audiencia. Y entonces, cuando nosotros estamos en una audiencia próxima, como lo es la duplicidad del término, forzosamente se requiere de descubrir esos medios de prueba. Vamos a imaginarnos que contamos con un video o contamos con unas capturas de pantalla o unas fotografías que son importantes y que van a abonar para la investigación, pero no se las voy a dar al Ministerio Público hasta el momento de la audiencia, ¿no? Hasta ese momento se las doy para intentar sorprender a la gente del Ministerio Público y que a lo mejor no pueda defenderse bien por la premura. Eso en materia penal no existe. Sí, aquí debe de haber igualdad entre las partes y por lo tanto entonces si ustedes llevan un disco, por lo menos debe de ser 24 horas antes, o si llevan un dictamen, por lo menos deberá ser 24 horas antes, porque el Ministerio Público tiene que imponerse de ese dictamen. Porque si no se impone del dictamen o no se impone del video, pues no va a poder debatirse. Entonces, número 1 es el descubrimiento, ¿sí? Y número 2 es el ofrecimiento. En este caso, si ya se descubrieron los medios de prueba o los datos de prueba, entonces ahora sí es el momento de ofrecerlo. Para poder ofrecer un documento, ya los que estén en el seminario, que se vayan a inscribir el día de mañana, se los voy a explicar a detalle. Todo esto que les estoy diciendo ahorita, incluso lo vamos a hacer ya por escrito y todo, pero de momento nada más se los hago llegar de manera muy general, ¿sí? Ya ojalá y se puedan inscribir al seminario para que tengan bien en particular cómo es que deben de ofrecerse los medios de prueba, ¿sí? Entonces,
Para ofrecer medio de prueba, por ejemplo, vamos a imaginarnos que voy a ofrecer un testigo. Debo de decir, cuando voy a decir mi ofrecimiento, pues evidentemente el nombre del testigo, domicilio para él recibir notificaciones o para citaciones, si es el caso. Si a lo mejor el testigo ya está aquí afuera, bueno, pues está aquí afuera, ¿sí? Debemos de decir las formas de incorporación, las vías de desahogo. También debemos de decir los puntos sobre los que versará, la idoneidad y la pertinencia de ese testigo. Entonces, al tener toda esta información, ¿sí? En conjunto, pues es evidente que no les van a poder debatir. ¿Por qué? Porque están diciendo todo. Están diciendo quién es el testigo, que este testigo, cómo se va a desahogar, cómo se va a incorporar, cuáles son los datos, o más bien cuáles los puntos sobre los que va a versar y por qué es idóneo y por qué es pertinente para el proceso. Recuerden ustedes que la pertinencia tiene que ver con la relación que tiene el órgano de prueba con el proceso. Ahora bien, previo a continuar con los demás ejemplos, les pido también que previo a que ofrezcan sus medios de prueba, verifiquen también lo que establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ese artículo 346 les dice qué medios de prueba no van a ser admitidos. Entonces, ahí ustedes primero, antes de ofrecer algo, verifico la improcedencia de algún medio de prueba, ¿sale? Ahora bien, estos medios de prueba, en su ofrecimiento, luego viene el debate, ¿no? Entonces, el debate, de igual manera, bueno, antes de eso, se me fue por ahí, quería comentarles también que en el ofrecimiento no nada más se ofrecen testigos, se ofrecen videos, capturas de pantalla, se ofrecen peritos, se ofrecen infinidad de cosas que ustedes quieran. Entonces, es importante destacar aquí que cuando ofrecemos, por ejemplo, imaginémonos que quieren ofrecer una captura de pantalla para poder acreditar, me imagino, se me viene a la mente de pronto un delito de violencia familiar en donde, bueno, van a ingresar capturas de pantalla donde el agresor le está ejerciendo violencia psicológica a la víctima, que es su pareja. Bueno, pues evidentemente por lo que hace, a lo que establece la Convención para eliminar todas las formas de violencia en contra de la mujer, también nos dice que es la violencia psicológica, ¿no? Entonces pudiera actualizarse una violencia familiar, ¿sí? ¿Cómo lo acredito? Bueno, a lo mejor quiero acreditar como asesor, pues con las capturas de pantalla donde el victimario se los mandó a la víctima previo al evento, ¿no? Que ahorita vas a ver, que quién sabe qué. Entonces puede servirles. Entonces quiero incorporar esas capturas de pantalla para que el juez vea lo grosero que es, que vea todo lo que es con su pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo ofrezco esas capturas de pantalla? Bueno, hay dos opciones, como dato de prueba, como medio de prueba, siempre en la audiencia inicial, en donde como dato de prueba simplemente el defensor lo que va a hacer es leer lo que dicen los textos y como medio de prueba, pues por conducto de un testigo, por conducto de alguien, deberá ser incorporadas esas capturas de pantalla. Ahora bien, no nada más en esta duplicidad del término se van a ofrecer estos medios de prueba, incluso que se van a someter a debate. La fiscalía les va a debatir la admisión o, bueno, sí, la inadmisión de sus medios de prueba. Por eso les decía que antes de que ofrezcan los medios de prueba, verifiquen claramente lo que establece el artículo 346, porque ahí les dice de qué manera se van a excluir. Por ejemplo, si yo quiero acreditar que mi representado no estuvo presente en ese día de los hechos porque estuvo en otro lado y quiero ofrecer unas capturas de pantalla, quiero ofrecer unos videos donde está en un restaurante y también pues ofrezco varios testigos que son iguales, ¿no? También otros testigos presenciaron lo mismo. No tiene caso que yo ofrezca 3, 4 testigos que presenciaron lo mismo porque va a resultar sobreabundante y es un motivo de exclusión del medio de prueba. Esto es por lo que hace el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba en la audiencia de duplicidad del término. El artículo 314 y 315 nos establece también que se deberá de tomar en consideración las reglas de juicio oral, sobre todo. Entonces, cuando hay un interrogatorio por parte de un desahogo de una persona, se deben de seguir las reglas del interrogatorio y esto lo van a encontrar regulado en lo que establece el artículo 373 de la legislación nacional, en donde les va a decir las preguntas
que son procedentes en los testigos. Por ejemplo, si yo tengo un testigo, yo ofrezco a un testigo como defensa, porque una de las cosas que también se deben destacar, pues es precisamente que la única persona que se encuentra facultada para poder ofrecer medios de prueba lo es los defensores o el imputado, es decir, la fiscalía no puede ofrecer medios de prueba, ¿verdad? En la audiencia inicial ni datos de prueba, porque ya lo hizo, ¿no? Entonces la audiencia de duplicidad, el Ministerio Público no puede, lo puede hacer la defensa, y entonces, por lo que hace a un testigo, por ejemplo, que quisiera desahogar en la audiencia de juicio, pues debo de seguir ciertas reglas, como son las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio, y debo de conocer las fases del interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque si no me pueden objetar y finalmente no voy a poder desahogar a mi testigo si no hago las preguntas como se debe. Vamos a poner un ejemplo. Yo soy el testigo, yo soy, perdón, el abogado y tengo a mi testigo. Yo ofrecí un testigo. Este testigo es un testigo, en esta hipótesis que de cargo, ¿no? En este caso, yo ofrecí ese testigo. Cuando yo soy el oferente de la prueba, tiene reglas el interrogatorio, ¿sí? En primer término, va a ser un interrogatorio directo, ¿sí? Y cuando se habla de interrogatorio directo, se está prohibidísimo realizar preguntas que son sugestivas. Entonces, las preguntas sugestivas no se encuentran permitidas dentro del interrogatorio directo. ¿Y a qué se refiere con preguntas sugestivas? Bueno, que son preguntas que llevan encaminadas una respuesta. Por ejemplo, yo no puedo realizar preguntas como testigo, el día 28 de junio del 2023, ¿qué estaba usted haciendo? ¿No? Evidentemente, objeción, señoría. ¿Por qué objeción? Fundamentela, la pregunta es sugestiva. Está incorporando información al órgano de prueba. Si lo que pretende hacer la fiscalía, bueno, en este caso la defensa, si lo que pretende hacer la defensa es obtener información, pues que le haga preguntas que no sean sugestivas. Caso contrario, a lo que hay en un contrainterrogatorio. Por eso digo que es importante establecer las fases del interrogatorio. ¿Y cuáles son las fases del interrogatorio? Bueno, muchos autores establecen que solamente hay 4 fases en un interrogatorio, ¿sí? Sin embargo, otros autores manejan 5 fases en el interrogatorio, en el interrogatorio directo, o ya en general, ¿no? Por ejemplo, tenemos interrogatorio directo, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio, y por último muchos dicen que hay preguntas del juez, que porque el juez también realiza preguntas a los órganos de prueba si es que tiene alguna situación, pero se debe destacar que el juez solamente va a realizar preguntas en el momento en el que tenga una duda respecto de una pericial. Por ejemplo, en dado caso que un perito en materia de química establezca que en el cuerpo de la víctima se localizó fosfatasa ácida, líquido P30, ¿sí? Y a lo mejor el juez, pues ninguna de las partes pregunta y el juez dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una fosfatasa ácida y un líquido P30? Bueno, pues entonces el perito deberá de explicar. Es decir, no son preguntas que pudieran inducir al perito a alguna situación, sino una pregunta que es técnica, ¿no? O por ejemplo, donde un genetista establezca que se obtuvo un perfil genético, una mezcla de perfiles genéticos y también un cromosoma de haplotipo Y que pudiera ser confrontado, bueno, a lo mejor el juez pudiera preguntar en qué consiste o qué significa un cromosoma de haplotipo Y, pero no hace otro tipo de preguntas, pero el juez también hace preguntas. ¿Cuáles son las reglas ahora bien en un interrogatorio directo y en un contrainterrogatorio? Interrogatorio directo, sencillo, no se permiten preguntas que son sugestivas como las que acabo de explicar. Tampoco se permiten estas preguntas que son ambiguas, poco claras, irrelevantes, impertinentes, conclusivas, incluso que tiendan a ofender al perito o al testigo. Entonces, debe de estar la contraparte pues bien abusada para escuchar el tipo de pregunta que se le va a hacer a las partes o en este caso al órgano de prueba para que pueda objetar. ¿Sí? Entonces, las preguntas también deben de versar únicamente sobre un hecho, no pueden ser 2 preguntas en uno. Entonces, este interrogatorio, pues es fundamental porque
implica claramente obtener información del testigo, pero si no es un buen interrogador el oferente de la prueba, no van a poder sacar información porque la fiscalía les va a objetar. Por eso es importante que tomen cursos, capacitaciones, sobre todo con personal que pues se dedica a esto, ¿no? Con operadores del sistema, en donde pues vivimos día a día este tipo de situaciones y que, bueno, pues les puede servir de mucha práctica en las clases. Yo, por ejemplo, les doy simulaciones de audiencias, que es lo que vamos a ver, por ahí ya les mandé el temario, pero vamos a hacer una simulación de audiencia inicial, vamos a hacer una práctica de cómo se pregunta, el contrainterrogatorio, cómo se objeta, todo eso lo vamos a hacer con varios delitos. Entonces, pues se va a poner ahí, se va a poner bueno, ¿no? La clase. También dentro de las técnicas de litigación, además de los tipos de preguntas, se lleva otras técnicas de litigación. Estas técnicas de litigación, pues son aquellas que se encuentran establecidas en el artículo 376 de la legislación nacional, en donde puede ser que, 1, apoyen la memoria, 2, evidencien contradicción, o 3, se supere la contradicción. En donde, bueno, pues se establece que uno, como ser humano, por el simple hecho de ser humano, pues puede cometer errores. Y sobre todo, no se debe dejar pasar lo que establece la psicología del testimonio. Y es la psicología del testimonio establece que una persona no puede retener los detalles, ¿sí? Después de un determinado tiempo. Es por eso que hay un margen de error en los testigos cuando van a declarar, a pesar de que el testigo se prepara. Los testigos se preparan. Y no quiero decir con esto que se aleccionen, que se les diga qué decir, sino que a los testigos se les dice cómo va a ser el escenario en el que van a vivir, ¿sí? ¿Cómo van a vivir ese escenario ante un juez? Explicarle, mire, va a haber un juez, va a estar usted ahí solita, apartada, yo le voy a estar realizando preguntas, no se ponga nerviosa, el juez le va a decir que si miente, incluso son años de prisión. Eso es preparar al testigo. ¿Se acuerda usted los hechos de tal persona? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, es lo que le tiene que decir al juez. Yo le voy a preguntar. Testigo, ¿puede contarle al juez por qué está usted aquí? ¿Por qué vino? Ah, sí, yo vine porque yo presencié unos hechos. ¿Cuáles hechos? Tales. Entonces empiezo a interrogar al órgano de prueba. ¿Sí? De esa manera, el órgano de prueba, pues con los nervios y todo, pudiese olvidársele alguna fecha, algún número. Ah, se fue en su carro, pero no me acuerdo bien en qué carro se fue, ¿no? O no me acuerdo bien las placas, porque ya pasó mucho tiempo, pero chéquele, yo cuando di mi entrevista, ahí viene las placas. Ah, ahí vienen las placas, sí, muy bien. Entonces procedemos a hacer una técnica de litigación que se llama apoyo de memoria. Antes de continuar, todas las técnicas de litigación se requiere forzosamente que se queden sentadas las bases. Y muchas veces yo les he comentado que sentar las bases no tiene una naturaleza jurídica. Es decir, si ustedes buscan en el código y lo leen todo o en la Constitución, donde quieran, no van a encontrar esa palabra de sentar las bases, sino mediante la doctrina se ha ido impulsando esa palabra de sentar las bases. Pero, ¿qué significa sentar las bases? Sentar las bases es hacerle del conocimiento al juez dos cosas. Una de ellas, que el testigo ya rindió una entrevista previa, es decir, dentro de la carpeta de investigación ya hay una entrevista de ese testigo que antes dijo. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, decirle al juez cuál es el objeto o cuál es la técnica de litigación que voy a realizar. Vamos a hacer un ejemplo, si me lo permiten. Oiga, señor, ¿cuándo sucedieron los hechos que usted acaba de narrar? Híjole, ¿qué cree? Que solo me acuerdo que es de octubre, pero no me acuerdo el día del año pasado, el 2022, pero el día exacto no me acuerdo. Ah, pero ¿qué cree? Que cuando yo di una entrevista, ahí lo dije. Ahí sí lo dije porque pues estaba fresco, fue al otro día, pero no me acuerdo bien, solo me acuerdo que ese día salí de trabajar, pero no sé si fue jueves, viernes, el día es el que no. Bueno, entonces, ¿qué le voy a decir al juez? Ah, bueno, señoría, en términos de lo que establece el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le solicito me permita subrayar la parte conducente
¿sí? Para apoyarle la memoria al testigo, toda vez que el testigo establece que no recuerda la fecha en la que sucedieron los hechos, pero que sí está en su entrevista, que obra aquí, ¿sí? Y por eso requiero que se le apoye la memoria. Cuando ustedes como defensores le digan eso, le van a preguntar a la fiscalía, ¿sí? Posterior, y le van a decir, póngale a la vista lo que quiere, póngale a la vista a las partes lo que quiere que se subraye o lo que quiere que se le apoye la memoria. Así como no, subrayan la fecha, le corren traslado al Ministerio Público, al asesor jurídico, y entonces le van a preguntar al Ministerio Público y asesor, ¿alguna oposición? Bueno, si hay alguna oposición, pues la dirá, pero si no hay oposición, bueno, continúe con el ejercicio. Así como no, señoría. Entonces, para poder hacer ese ejercicio hay dos formas. La primera de ellas es subrayo la parte conducente. Vamos a imaginarnos, subrayo la parte conducente, ¿sí? Con marcatextos, le corro traslado a las partes, me regresan la hoja y luego una forma de cómo se haga es así. Va a decir el juez, ¿alguna oposición, fiscalía? No, ninguna. ¿Alguna oposición? No, ninguna. Adelante, adelante, defensa. Sí. Señor, 10 de octubre del 2022. ¿En qué fecha sucedieron los hechos, señor? El 10 de octubre del 2022. Sí, me explico. Ya hizo el apoyo de memoria, ¿sí? Pero mediante preguntas abiertas, porque no se permiten preguntas sugestivas. Ese es un ejercicio, una forma. Van a encontrarse muchos juzgadores que lo hagan así, pero van a encontrarse otros jueces que no permiten que se realice de esa manera, que lo hagan de manera correcta. Entonces, no, por ahí no me los vayan a regañar, ¿no? Entonces, subraya la parte conducente, corro traslado, alguna oposición, ninguna. Póngale a la vista al testigo lo que subrayo. Testigo, ¿alcanza a ver lo que está subrayado? Sí. Bien, léalo para usted, léalo en voz baja. Ya lo leí. Le pregunto, ¿en qué fecha sucedieron los hechos? Bueno, el 10 de octubre del 2023, ¿sí me explico? Entonces, el ejercicio de esta técnica de litigación, por lo que hace al apoyo de memoria, pues se hace de esa manera, ¿no? También hay otra técnica que es superar contradicción. Para poder superar contradicción es lo mismo, debe de estar sentada las bases y debe de ver una entrevista previa, pero superar una contradicción, ojo, es cuando mi testigo se equivoca. Vamos a imaginarnos que en vez de que dijera 10 de junio con N, dice 10 de julio con L de Lalo. Entonces está mal, pero ya lo dijo. Imagínense, el testigo dice que él presenció unos hechos el 10 de julio. Y no es cierto, porque en esa fecha, un mes después, pues va a atentar contra el fondo. O sea, va a ser un caos esa audiencia. Hay que corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Con la misma técnica. Señoría, permita subrayar la parte conducente para efecto de superar una contradicción del testigo, toda vez que él en su entrevista refiere una cosa y ahorita está diciendo otra, ¿no? Ok, subraya la parte conducente. Subraya la parte conducente, corre en traslado a las partes, regresa, se le pone a la vista al testigo y se le pregunta. Lea en voz baja y ahora sí dígame cuándo sucedieron los hechos. Ay, no, me equivoqué, disculpe, no fue en julio con L, fue en junio con E de niño, ¿sí? Se supera una contradicción en esos términos. Y finalmente tenemos una parte que es evidenciar contradicción. También es así, pero esto es cuando el otro testigo, el testigo de la contraparte, ¿sí? Se equivoca o quiere decir otra cosa que no es, evidenciamos esa contradicción. Se tienen que dejar sentadas las bases, como siempre, y que la existencia de una entrevista. Entonces, vean ustedes cómo una audiencia inicial que ustedes tomen se pudiera complicar porque hay que incorporar medios o datos de prueba y también hay que desahogar testigos mediante interrogatorio directo o contrainterrogatorio y hay que saber todas estas reglas y sobre todo si su testigo
se equivoca o algo, bueno, pues también hay que corregirlo, ¿no? Entonces hay que dominar todo esto. Hay testigos que no quieren decir nada, pero sí rindieron una entrevista antes, ¿sí? Por ejemplo, que cuando ya están al frente, ay, no sé, no, quién sabe, ay, no me acuerdo, ay, que quién sabe qué. ¿Qué voy a hacer? Solicitarle al juez que se desahogue como testigo hostil, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que se desahogue como testigo hostil? Que me permita a mí o a las partes, como sea, que le realicen preguntas sugestivas. Entonces, si en el interrogatorio directo no se permiten preguntas sugestivas, pero si el juez autoriza que sea un testigo hostil, entonces sí. ¿Vamos bien? Vamos a finalizar con lo que es la incorporación de los medios de prueba o las pruebas. Esto viene regulado en el artículo 383, 380 y 386, en donde viene un debate porque luego dicen que hay un disco compacto en el cual tiene una videograbación y lo ofrecemos como documento, ¿no? Entonces, ese documento lo debate la contraparte y dice, es que ese no es un documento, un disco compacto con un video no dice no es un documento, entonces que no se le admita. Bueno, el artículo 380 y, acá les voy a decir, 380, fíjense bien lo que dice, ¿eh? Se considera documento a todo soporte material que contenga información sobre un hecho. Quien cuestione su autenticidad del documento tendrá la carga carga para demostrar afirmaciones. ¿Sí? Fíjense, más adelante dice, a solicitud de los interesados podrá prescindir de la lectura íntegra del documento o informes escritos o la reproducción de videograbación o grabaciones, ¿sí? Entonces vean ustedes cómo un documento, ¿sí? Pudiera ser también una grabación. Entonces no tiene sustento el que digan que no se da, ¿no? O sea, que no se admita porque una videograbación, pues resulta que no va a ser un documento. Claro que es un documento, lo dice el Código Nacional. Entonces, ahora sí, ¿cómo se incorporan estos documentos? Bueno, si nosotros tenemos por ejemplo, un acta de nacimiento, por ejemplo, en un delito de abuso sexual a menores, ¿sí? Pues necesito acreditar la edad del menor, pues ofrezco el acta de nacimiento. Pero ¿qué voy a hacer con el acta de nacimiento? Bueno, tiene que ser un medio, tiene que ser incorporado por un testigo de acreditación, es decir, los documentos en materia penal por lo menos no se incorporan por su propia naturaleza. Tiene que haber un testigo de acreditación por el mismo, el que se va a desahogar o que se va a incorporar. Entonces, ponemos el documento a la vista y cómo va a ser desahogado. Es decir, ya está el documento ahí puesto. ¿Ahora qué sigue? Ah, bueno, pues entonces que el testigo lo lea de dos formas, en su parte conducente o bien en la lectura íntegra, ¿sí? Entonces son dos formas para poder leer eso y les va a preguntar el juez, ya está ahí, ¿de qué manera quiere que se desahogue? Ah, pues por su lectura en la parte conducente. ¿Qué implica esto? Que solamente lo que yo le pregunte, él me va a decir, señor, ¿a quién le corresponde esa acta? Ah, pues a mi hijo de nombre tal. Señor, ahí de acuerdo al acta, ¿qué número de acta es? No, pues tal. ¿Qué registro civil es? No, pues tal. ¿Qué fecha de nacimiento tiene el acta? Tal. Ah, bueno, pues ya se actualiza precisamente ese elemento necesario para que se dé el abuso sexual a menores, ¿no? Entonces, también así puede ser que se desahogue un video o puede ser que se desahogue también alguna imagen o alguna captura de WhatsApp, ¿sí? Entonces, pero siempre cuando se vayan a incorporar documentos, forzosamente o algún tipo de medio de prueba, se le tuvo que haber corrido traslado a las partes para poder entrar a debate, ¿sale? Entonces, en resumen, estas técnicas de litigación, pues son importantes porque cuando escuchamos técnicas de litigación, nos vamos directamente a juicio oral, pero no es cierto, porque en la etapa de investigación sí es necesario
en la duplicidad del término, dominar las técnicas de litigación, porque si no, entonces voy a realizar preguntas, ¿sí? Y esas preguntas que voy a realizar, pues evidentemente van a ser, pudieran ser incluso improcedentes, ¿no? Deben de seguir reglas. Las preguntas tienen reglas y vienen las reglas en el artículo 373 del Código Nacional. ¿Sí? Las técnicas de litigación tienen reglas. ¿En dónde viene? El artículo 376. ¿Sí? La incorporación de los documentos viene en el 383. Entonces, es importante que dominemos en esta etapa, en esta fase, las dichas técnicas. Ya a partir de mañana lo vamos a hacer mediante una práctica, por ahí les voy a hacer llegar un material, unas entrevistas en donde podamos desahogar paso a paso toda esta información. Pero de momento me parece que ya me excedí en el tiempo que me dieron. Espero que pues esta información les sirva un poquito, maestro, y bueno, pues quedo a sus órdenes por si hay alguna pregunta, alguna observación para podérselas resolver en este momento. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. La verdad es que es de gran valía el tiempo que nos comparte. Y pues solamente comentarles, compañeros, a los que están en Zoom y a los que están en Facebook Live, como se podrán dar cuenta, pues las 6 sesiones que vamos a tener, 20 y 21 de octubre, así como 3, 4 y 10, perdón, 3, 4, 10 y 11 de noviembre, pues van a ser 100% prácticas, como bien lo refiere el doctor, van a ser enfocadas pues a la práctica diaria del abogado postulante. Algo que nos puedan servir, herramientas, tips y consejos prácticos que vamos a aplicar pues en el ejercicio de la profesión, que son sumamente importantes. Además, pues amablemente el doctor nos comenta que va a haber simulación de audiencias y ciertos ejercicios, como en las entrevistas, por ahí alguna carpeta de investigación para análisis y demás. La idea es que sea esto 100% práctico y que nos pueda servir. Les comento así rápidamente, me gustaría mencionarles que está súper accesible, pues solamente son 800 pesos por 6 sesiones de 2 horas. Esto se hace con el objetivo, con el fin es de que pues esté al alcance de todos, que puedan ingresar y no sea inconveniente el costo, pues la verdad son conocimientos pues muy valiosos. Si me lo permiten rápidamente, así me voy a permitir compartir un segundito. Sí, les comentaba rápidamente el temario, solamente así para que vean a grandes rasgos los tópicos que se van a tratar y pues vean lo interesantes que son. No sé si ya se vea la pantalla, compañeros. Creo que ya, ¿verdad? Bueno, este es en cuanto a etapa inicial, aquí podemos ver pues los diversos tópicos que son teoría del caso, fases y elementos, estructura de la teoría del caso, fases de la teoría del caso, elementos de la teoría del caso, el desarrollo de la audiencia inicial, precisamente lo que implica las incidencias, estrategias en el control de detención, elementos para formular imputación, las técnicas de litigación en la duplicidad, el término constitucional, la incorporación de datos de prueba, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar. Tema súper importante, cierre de investigación. Por cuanto a la etapa intermedia, pues nos menciona la fase escrita y la inicial, en la cual pues se verán estos temas que nos muestra la pantalla, que también son súper interesantes. Y nos vamos al juicio oral, también pues viene libertad probatoria, legalidad de la prueba, oportunidad para recepción de la prueba, valoración de la misma, prueba testimonial, documental, pericial, material, prueba nueva y elementos de dicha prueba nueva. Y por cuanto a técnicas de litigación, lo que nos comentaba el doctor, aquí ya vienen lo que son preguntas sugestivas, ambiguas, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, precisamente lo que nos comentó el testigo hostil, apoyo de memoria, superar y evidenciar contradicción,
aclaraciones pertinentes y demás. Y recursos, colegas, revocación, excusa, recusación de impedimentos, apelación y pues bueno, lo que les comentaba, algunas técnicas y generalidades también por cuanto hace al juicio de amparo y que son relevantes y nos le pueden ser de suma, pues sí, le pueden servir bastante al postulante también. Entonces, este es el tema, colegas. Les comentaba también que finalmente ya para concluir y no, no quitarles más de su tiempo, les comentaba que son 20 y 21 de octubre, 3, 4, así como 10 y 11 de noviembre, de 7 a 9, hora Ciudad de México, las clases van a ser vía Zoom. Y pues bueno, ya contiene los materiales que amablemente el doctor Eric nos va a compartir. Las grabaciones también van a ser permanentes, colegas, las van a tener ahí en su correo para que las puedan repasar cuantas veces sean necesarias, sin ningún inconveniente. Y pues bueno, su constancia digital también de participación que enviaremos. La verdad es que, como les comentaba, está muy accesible. Dejamos unos números aquí en la caja de texto por si nos gustan contactar. Vienen 2 números de WhatsApp y también por el Facebook Live también nos pueden enviar un mensajito. Pues bueno, dicho lo anterior, no me queda más que agradecer al doctor, la verdad, por el tiempo que nos dio. Estuvo súper interesante la charla. Por aquí nos dan las gracias. Saludos al doctor. Y pues sí, agradecer el conocimiento compartido en esta charla introductoria. Les mandan saludos en el Facebook Live. Y muchas gracias a los que también nos acompañaron en Zoom. Y pues bueno, colegas, quedamos a sus órdenes. Ojalá y nos puedan acompañar. Mañana es nuestra primera sesión de 6 que serán en total. 100% prácticas y pues bueno, apegadas a la realidad y sobre todo actualizadas. Muchas gracias, que tengan excelente noche. Fuerte abrazo, doctor, nuevamente. Muchas gracias, nos estaremos viendo mañana. Saludos.